Hola crononauta, hoy es T5, estamos en el Yux número 5 de los 260 del telar de la existencia. Bueno, y el día de hoy voy a utilizar la aplicación para que vayamos teniendo más conocimiento de su uso, ¿ok? Entonces, apenas ingresas te vas a encontrar con esto. Y en la parte de acá, ahí está el mandato, ¿ok? Entonces vamos a leer el mandato, lo leemos juntos y así vas a tener más claro cómo tomar comando el día de hoy del mandato universal del Yux. Entonces, lo primero que te habla es del rayo. Y para poder entender el rayo tuviste que entender lo que te expliqué los días anteriores, que solo somos una chispa del tamaño de la partícula más pequeña de materia que existe, un leptón o un quark, y que muy rápidamente esa chispa muta su energía para igualarse al arte de todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Entonces, en un instante presente, la chispa cambió de forma y en cada cambio de forma fue una partícula subatómica de tu cuerpo. Muy rápidamente logra hacer que en un instante presente, que es la menor cantidad de tiempo de tu conciencia, de ser un cuerpo entero, logra ser vos mismo. La chispa logra ser vos mismo, logra ser el cuerpo completo. Y toma conciencia de que es todo el cuerpo. Cuando tomó conciencia de que es todo el cuerpo, se le produce una sensación inmediata, que es como la de un rayo que recorrió todo el cuerpo, que es lo que sucede en sí es que la chispa, en ese último chispazo de hacer la última partícula subatómica de tu cuerpo para completar el recorrido de la órbita microcósmica de tu cuerpo, sintió, recordó todos los otros chispazos que tuvo, recordó todas las sensaciones que tuvo dentro de tu cuerpo. Por lo tanto, en esa última experiencia de factorizar la energía de la última chispa, de la última partícula subatómica de tu cuerpo, la chispa se sintió a sí misma como un rayo recorriendo un cuerpo. Y además, ser la conciencia de las sensaciones y de la vida de ese cuerpo, ser la existencia de ese tiempo. O sea, la chispa logró el paradigma para el crononauta, que es yo soy tiempo creyendo ser energía viva. La chispa logra eso en un instante presente. ¿Está? Bueno, entonces, yo soy digital. Eso es porque hay 7 rayos. Y el rayo del día de hoy es el rayo azul. Y el rayo azul se relaciona con el entorno de forma digital. La sensación que vos experimentás dentro de tu cuerpo del recorrido del rayo es digital. Después dice con rojo con rayos azul. Rojo es el color del sello. El rojo es color de iniciación y azul es el color del rayo. Entonces, con un sellado de tiempo de color rojo, de iniciación de un ciclo de 4 tiempos, de 4 yux, ¡pum!, se produce la radiancia azul, que es característica del rayo azul. ¿Ok? Entonces, después dice, con la existencia del tiempo. ¿Por qué? Porque el día de hoy, el ciclo Pax, que es dentro del, del telar de la existencia de 260 yux, tenemos muchos ciclos. Todos estos se sincronizan entre sí. ¿Está? Entonces, además de que hoy es un día T5, o sea, es un Yux T5. T5 además pertenece a un ciclo de 4 Yux que se llama Pax. Y el día de hoy le corresponde al tiempo. De esos 4 ciclos son vida, sentidos, mente, tiempo, vida, sentidos, mente, tiempo. Entonces hoy estamos en la del tiempo. Entonces dice, con la existencia del tiempo empodero con el fin de sobrevivir. Acá en este versito, en el tercero, ahí ya comienza la acción, que está definida por el tono y por el sello. Dice, empodero con el fin de sobrevivir. ¿Está? ¿De qué manera? Comandando el instinto. ¿Y qué es lo que hago al hacer esto? Sello el almacén de la fuerza vital. ¿Y cómo? Con el tono entonado de la radiancia. Entonces, hoy es muy importante que entiendas bien lo del rayo, porque eso es lo que vas a sentir como radiancia. La radiancia de tu energía la está produciendo la chispa vital recorriendo tu cuerpo y sintiéndose a sí misma como un rayo. Entonces, la radiancia proviene de esta experiencia. Si no entendiste de que solo sos una chispa
que muy rápidamente es cubicada dentro de una grilla tridimensional, igualándose al diseño de lo que va a ser tu cuerpo en ese instante presente en relación con el mundo que supuestamente tenés alrededor, no vas a poder entender este mandato, ¿ok? Pero si entendiste que solo somos eso, vas a poder empezar a sentir la experiencia de tu existencia desde dentro de tu cuerpo en relación con el mundo, para darte cuenta de que ese mundo está creado dentro tuyo y de que vos sos la batería de energía de ese mundo, porque vos sos un alma y un alma es una batería de energía almacenando información. ¿Ok? Entonces tenemos un alma madre que muy rápidamente cambia su forma y es todas las almas. Está en el momento en que toca hacer la factorización de energía de tu alma, la hace de esta manera. Ahora, vos me vas a decir, bueno, pero resulta ser que yo soy F4 o Z5 o otro Yux, porque tu Yux destino es otro. Ok, entonces yo lo que te voy a explicar es, este es el Yux de todo lo que nace el día de hoy. Es el Yux de la factorización de energía de todo lo que tenés alrededor tuyo. Por lo tanto, ese Yux también va a ser factorizado dentro tuyo, porque vos sos la batería de energía que produce al Yux de tu nacimiento, que es el encargado de hacerte sentir el cuerpo tuyo como propio, y además está sucediendo el Yux del día, que es el encargado de la factorización de energía de todo lo que estás sintiendo afuera tuyo. Entonces, entre la relación del Yux del día y la del tuyo, que se le llama Yux destino, el Yux del destino de tu existencia, que es el del día de tu nacimiento, entre ambos se relacionan entre sí, generándote las sensaciones de tu existencia. ¿Ok? Entonces, no te voy a marear más, ya van 7 minutos y me prometí no hacerlos más que de esto, los tutoriales, ¿ok? Para el día de hoy creo que esta información es suficiente, porque lo más importante para que vos puedas empoderar con el fin de sobrevivir es que comprendas perfectamente bien que para sobrevivir esta cronomeditación vas a tener que entender, primero, cuál es la creencia base del conocimiento cronocrático, que es solo hay un cuerpo, se le llama cuerpo raíz, y está producido por una chispa vital que en su lectura de datos está leyendo los datos de la existencia de todas las otras almas, que son hijos de esa alma madre. ¿Ok? Vos sos una de ellas, yo soy una de ellas, pero se supone que uno de todos los seres humanos es el cuerpo raíz. ¿Quién es? No lo sabemos y eso no es lo que importa ahora. No importa descubrir quién es el cuerpo raíz. Acá lo que importa es entender cómo funciona ese cuerpo raíz, porque nosotros somos sus semejantes y tenemos que funcionar de la misma manera que él funciona, sincronizados con la naturaleza, sincronizados con la verdad. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo para que puedas llevar a cabo bien la cronomeditación. Que estés muy bien. Chau, chau.